¿Qué tal, mis amados y mis amadas hermanas? Aquí estoy con un clip más. En esta oportunidad deseo abordar un poco acerca de la obediencia y cómo algunas personas utilizan mal el texto cuando tienen que obedecer a las autoridades y dicen, fundamentándose en las palabras de Pedro, cuando dice a quién debemos de obedecer, a Dios o a los hombres, y usan equivocadamente ese texto, cuando Dios nos manda en Romanos a obedecer a las autoridades y someternos a las autoridades. Entonces, escuché hace poco una persona diciendo que nosotros como iglesia deberíamos de rebelarnos a las autoridades por asuntos que tienen que ver del Señor. De hecho, lo que se dice es que la iglesia está para cambiar el mundo, lo cual la iglesia está para darle luz a la gente que está en el mundo, para darle instrucción de lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, nosotros vamos a darle luz y le vamos a hacer sal a las personas que Dios está trayendo a la salvación, a los que está sumando a la iglesia. Pero cuando se argumenta que nosotros estamos para rebelarnos contra las autoridades cuando no son asuntos que tienen que ver con el Señor, es un gran error utilizar ese principio, porque si usted analiza el pueblo de Egipto nunca se rebeló. El pueblo de Egipto esperó a que Dios convenciera a Faraón, ya sea con las plagas, o sea de la manera que sea Dios el que trabaje en eso y convence a Faraón. En ningún momento el pueblo se rebeló, sino fue que Dios operó ahí. Cuando Jesús va a ser arrestado, de la misma manera viene Pedro y se subleva y agarra una espada y le corta la oreja al siervo de Malco, el siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice justamente que cómo han de cumplirse las profecías si esto no pasa. O sea, nosotros no vamos a cambiar nada de lo que va a acontecer antes de la venida de nuestro Señor. Todas estas cosas van a ir en incremento. Lo que nosotros podemos hacer es darle luz a la iglesia, darle luz a los hermanos, darle luz a todos los que se van sumando, a aquellos pequeños y a aquellos grandes. Cuando la palabra habla de pequeños y grandes, no solamente se refiere a niños y niñas y adultos, que podría utilizarse ahí, sino a personas inmaduras y a personas maduras. En ese contexto es que se mueve justamente cuando Dios habla de pequeños y de grandes en la Biblia, inmaduros y maduros. Para poder hablar un poquito de este texto que les acabo de decir, quiero leer en Hechos capítulo 5, del verso 17 al 42, y vamos a terminar la idea que nos trae o que traigo en este clip. Dice así la palabra del Señor. Recuerden, capítulo 5 del libro de los Hechos, versos del 17 al 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo esto: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio la noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Por favor, preste atención a esto, porque esto es justamente lo que Pedro responde cuando él dice: es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Escuche el mandato que le dieron a ellos. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Cuál fue la orden que le dieron?
que no predicaran en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la orden que le dijeron? Básicamente que no hicieran las enseñanzas de Jesús. Entonces, ante esa orden es que Pedro da la respuesta. Continuemos leyendo y ahorita venimos al comentario de nuevo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais de hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos se levantó Teutas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este es justamente el texto que quise estudiar para abordar estas cosas que he estado escuchando, que tenemos que levantarnos como iglesia, que tenemos que luchar contra el mal, que tenemos que atacar a los gobiernos que no son consecuentes con la Biblia. Y recuerde las palabras de Jesús que le dijo a Pedro: entonces, ¿cómo se van a cumplir las profecías? También recuerde cuando el Señor nos enseña a nosotros a través de la historia de Egipto, cuando el Señor le dice a Moisés que se queden queditos, que Él es el que se va a manifestar y que por su mano fuerte y alargada es que va a sacar al pueblo. Recordemos cuando le dice a Gedeón que ponga a algunas personas a tomar de rodillas, otros de 4 patas del agua, para que se vaya reduciendo de 23,000, llegaron hasta 300 con un fin. ¿Para qué? Con el fin de que no digan después que fue por la mano de ellos, sino por la mano de Dios que fueron rescatados. Ese es el principio que nosotros tenemos que utilizar, y justamente ese fariseo Gamaliel es lo que le está diciendo. No vaya a ser que peleando contra esos hombres terminen peleándose contra Dios mismo. Nosotros tenemos que comprender algo, nosotros debemos de aprender algo. Las cosas que están escritas en la palabra de Dios se van a cumplir, con nosotros o sin nosotros. Gracias a nosotros no, a pesar de nosotros, todo se va a cumplir, absolutamente todo. Nosotros tenemos ahora tiempo para formarnos, nosotros tenemos tiempo para entender cómo Dios quiere ser agradado, cómo Dios quiere ser adorado. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros, a adorarlo en espíritu y en verdad. Adorarlo en espíritu en verdad consiste en una conversión y consiste con el conocimiento correcto. Eso es lo que Dios está buscando: personas adoradoras en espíritu y en verdad, personas que realmente vengan y lo adoren a Él, lo alaben a Él según los lineamientos que Él pone. Y entre esos lineamientos que Él pone es lo que nos dice a través de nuestro hermano Pablo en Romanos, cuando dice que sométase toda persona a toda autoridad superior, porque por Dios ha sido establecida. Y quien no se sujeta a esas autoridades, a Dios mismo resiste. Lo que el Señor nos enseña a nosotros es que si no es que nos manden a nosotros a blasfemar el nombre de Cristo, a negar el nombre de Cristo, o nos impidan predicar, entonces nosotros tenemos que continuar obedeciendo a las autoridades que están puestas por nosotros. En este caso, digamos, lo que está sucediendo en este momento son cuestiones de salud. En este momento nadie nos ha dicho ni que neguemos a Cristo, ni que prediquemos contra Cristo, ni que blasfememos contra Cristo. Si eso se diera, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar y levantarnos en armas. Agarrar y las armas y defender el nombre de Cristo. Jesús dijo que no. Jesús le dijo a Pedro que no era por espada que se convencía, porque él muy claro lo dijo a través del escritor bíblico, que no es con espada ni con ejército,
sino que es con la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que levantarnos contra las autoridades. Esa no es la conducta que Dios espera de su iglesia. La conducta que Dios espera de su iglesia es que si tiene que morir por la causa de Cristo, que muera por la causa de Cristo, pero no que se rebele por la causa de Cristo. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros tenemos a los israelitas saliendo de Egipto, cuando nosotros tenemos a los israelitas abandonando Egipto, ellos lo están haciendo por la dirección de Dios, por la mano de Dios y por el consejo de Dios, y la forma en que ellos hacen, Dios la viene instruyendo en todo el camino. En todo el camino. Cuando Jesús se encuentra delante de su arresto para ser arrestado y Pedro viene y lo trata de defender por la espada, trata de tomar la posición. Parece una posición noble, parece una posición buena y probablemente en su corazón estaba la nobleza de hacerlo. Pero el Señor le dijo muy claro, si yo quisiera, dice, le pediría a mi Padre y venirían 12 legiones de ángeles, o sea, 84,000 ángeles a defenderlo. El Señor no necesita que nosotros lo defendamos. El Señor no necesita que usted se revele a las autoridades. El Señor no necesita eso porque eso no es lo que demanda el Señor. El Señor nos demanda a nosotros confiar en Él, depositarnos en Él y hacer justamente o usar la herramienta que Dios nos mandó a utilizar, que se llama oración. Nosotros tenemos que orar para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos dé paz, para que el Señor nos dé fortaleza, para que el Señor nos dé confianza, para pedirle al Señor la provisión necesaria. Y mientras tanto la orden no sea blasfemar el nombre de Cristo, nosotros estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a orar por las autoridades. Estamos llamados a pedirle a Dios que le dé sabiduría a las autoridades. Que tal vez van a hacer las cosas como nosotros nos gustaría. No necesariamente. Que tal vez van a pensar como nosotros pensamos. No necesariamente. Pero Dios va a usar a esas personas de la manera que Él quiera usarlas. ¿Y cómo se cumplirían las profecías? Diría Jesús. A las personas que mandan a la iglesia a rebelarse, a las personas que dicen que tenemos que hacer las cosas para defendernos de este nuevo orden mundial. Esto no lo va a cambiar nadie. Usted puede agarrar y hacer lo que quiera, puede rebelarse lo que quiera, que esto no lo va a cambiar nadie. Por una razón, por Jesús lo dijo, se lo dijo a Pedro. ¿Cómo se cumplirían las profecías? Usted y yo lo que tenemos que empezar es a ver que se están cumpliendo las profecías, y ante el cumplimiento de las profecías, lo que nosotros tenemos que hacer es orar. ¿Y qué tenemos que orar? Que nuestra fe no falte, que estemos firmes en la fe, que es lo que Jesús oró cuando le dijo a Pedro que iban a ser pedidos para ser zarandeados. Que la fe no falte, que estemos firmes, que tengamos la confianza. ¿Cuál es la fe que no tiene que faltar? No significa que usted no se sienta triste, no significa que usted no llore, no significa que en algún momento usted sienta como que las cosas no están saliendo bien. No, porque somos seres humanos. Somos seres humanos que nos equivocamos, tenemos una mente limitada, tenemos emociones que nos traicionan, tenemos una mente que nos engaña, dice justamente la Biblia. No, lo que nosotros tenemos que orar justamente es para que esas debilidades, para que esos sentimientos, para que esas emociones no nos engañen. No nos engañen ¿en qué sentido? En pensar que las cosas están fuera del control del Señor y que a nosotros nos toca resolver esas cosas. No, a nosotros nos toca santificarnos, nos toca apartarnos del mundo. Cuando digo apartarnos del mundo, no significa que usted no le hable a la gente, significa que no participe con las ideas del mundo, que participe en las ideas de Cristo, y que a través de su boca bendiga a las personas, que a través de su boca mencione las bondades de nuestro Señor Jesucristo, que le diga a las personas que el Señor nos llama al arrepentimiento, a eso nos llama. Y si por esa razón, por decir eso, nos van a matar, pues morir entonces por la causa de Cristo. Y la causa de Cristo no significa defender ideas humanas, significa no negar el nombre de Cristo. Ahora busque usted en la Biblia y pregúntese, ¿por qué de todos los apóstoles solo uno murió de viejo, que se llama Juan? Todos los demás murieron martirizados. ¿Por qué? Porque no se trata de que ellos se rebelaran contra nadie, murieron así defendiendo el nombre de Cristo. Y el único que murió de viejo, el único que murió ya de muerte natural, que fue Juan, es porque el Señor así lo quiso. Así lo quiso. Cuando venía siguiéndolo a él y a Pedro, que iban caminando, y entonces Pedro se voltea ante el Señor y le dice, ¿y este qué? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? O sea, si yo quiero que este esté hasta que yo regrese. Lógicamente, ellos en ese momento no lo entendieron, probablemente el mismo Juan, pero cuando se dio el Apocalipsis y él regresó, hablando en la visión que tuvo Juan, y lo llevó hasta la posición donde podía ver todos los acontecimientos que iban a pasar, y este hombre vivió hasta el final,
hasta sus últimos años y murió justamente de una muerte natural, fue porque Dios lo quiso así. ¿Qué fue lo que dijo Gamaliel? Gamaliel dice, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Así que mis hermanos, no vaya a ser que usted o yo, tratando de seguir el consejo equivocado de alguien que dice que defiende la causa de Dios, lo cual no voy a dudar que tal vez lo haga con el celo, o lo haga con el corazón, o lo haga con el deseo de cubrir, de proteger lo que es la palabra de Dios. Podría ser que sí, podría ser que tenga toda esa intención, pero no lo está haciendo correctamente, como Pablo no lo estaba haciendo correctamente. Pablo dice en cuanto a celo, yo soy el que tenía celo, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo, pero lo hacía por ignorancia. Nosotros podríamos estar haciendo cosas por ignorancia, porque nosotros, la tarea que se nos dio no es rebelarnos, no es atacar a las autoridades. La tarea que se nos dio es santificarnos todos los días, ser testimonio para las demás personas, ser luz para las demás personas, y que cuando las personas nos vean a nosotros en medio del conflicto, en medio de que tal vez no nos podamos congregar, en medio de que nosotros tal vez no podamos desplazarnos como nos desplazábamos antes, y Dios primero que todo esto regrese al momento, tal vez no al momento porque las cosas van a cambiar, al momento por lo menos de volvernos a reunir en conjunto, que Dios quiera que regrese eso, porque problemas siempre han habido. Persecuciones siempre han habido, guerras siempre han habido, hambre siempre han habido, enfermedades y pestes siempre han habido. Pero lo que marca la diferencia entre el antes y el ahora justamente es cómo va a responder el pueblo de Cristo, cómo va a responder la iglesia de Cristo. O sea, cómo vamos a responder nosotros para hacer luz hacia las demás personas. La diferencia, la marca es cómo opera el Espíritu Santo a través suyo y a través mío. No vaya a ser que nos encontremos peleando contra el Señor. Cuando digo peleando contra el Señor es yendo contra los propósitos que ya Él estableció, porque su venida está cerca. Así que muchas gracias. Esto les dejo como el clip de este día. Que Dios les bendiga y recuerde, la obediencia debe ser una obediencia integral. No puede ser conveniente. ¿Conveniente qué? Si me conviene, obedezco. Entonces, si me permiten hacer algunas cosas, yo obedezco. No puede ser subjetiva, no puede ir alrededor de mis emociones. No quiere decir que si satisface mi emoción, entonces yo voy a obedecer, porque entonces no es obediencia tampoco. No puede ser, recuerde, no puede ser ni condicional, no puede ser subjetiva. Así no puede ser la obediencia, ni tampoco puede ser de acuerdo a lo que usted y yo creemos que es la verdad. Debe ser de acuerdo a lo que Dios dice que es verdad. Y la verdad de Cristo dice que nosotros debemos de orar por esas personas, incluso por esas personas aún los más difíciles de soportar. Cuando habla de difíciles de soportar, está hablando que nuestra obediencia no va condicionada a la conducta de esas personas, va condicionada al mandamiento que Dios le dio. Respeto es una palabra que se divide en dos. Respeto es re spectrus, o sea, re significa volver a ver y spectrus es la imagen. Poder ver que esas personas están ahí dirigiendo al país porque Dios las puso ahí, si no, no estuvieran. Por eso él le llamó al rey Ciro, le llamó mi siervo, porque él lo puso ahí para dirigir a su pueblo. Esa fue su decisión. Cuando fueron en cautiverio justamente a Babilonia, en ningún momento les dijo que se rebelaran. ¿Sabe qué les dijo? Les dijo, respeten y obedezcan a las autoridades. Respetemos y obedezcamos a las autoridades. Si las autoridades le dicen a usted que niegue a Cristo, entonces usted sigue predicando, aunque le corten la cabeza. Si las autoridades dicen blasfeme contra Cristo, entonces usted siga predicando, aunque le corten la cabeza. Pero no recurra a un arma, no recurra a rebelarse, no recurra a nada de eso, porque eso no habla de un hijo de Dios, porque ni Dios mismo lo hizo. Dios se sujetó a la cruz, Dios abrazó la cruz. Y hoy nos dice a nosotros que si Él hizo eso, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo como Él lo hizo. Bendiciones, muchas gracias. Deme clic ahí, deme un clic de suscribirse y comparta. Gracias, bendiciones.